Desde la autoridad, ¿a quién aplica esta tasa de $517? ¿Por qué surgió y por qué ha generado tanta confusión? Pero no le voy a pedir lo mismo a una persona natural que está operando o queriendo operar con una sola aeronave y que él mismo es el piloto. A que estos valores se puedan revisar y adecuar a la nueva naturaleza de esta aviación no tripulada. Quiero recalcar que esta autorización no tiene costo. El último video que sacamos acerca de la AirDAC 101 generó mucha interacción. Quisiera aprovechar para agradecerles a todas las personas por haber interactuado, por haber visto el video completo, que la verdad nos dejó bastante satisfechos. Recogimos muchas dudas y muchas preguntas que estamos hoy para responderlas con un representante de la autoridad. Si no has visto el video anterior, te lo dejo aquí en el link que aparece en pantalla. Quisiera empezar presentando a mi gran amigo Fernando Flores, quien en el último video nos ofreció una verdadera clase magistral acerca de la AirDAC 101 y hoy amablemente con su enorme gestión ha logrado esta entrevista. Quisiera que por favor Fernando nos brindes tus impresiones y comentarios que has recogido en el medio acerca del último video que lanzamos. Hola David, es un gusto nuevamente compartir este espacio contigo y mucho más al de contar con un representante de la Dirección General de Aviación Civil, a quien tengo el gusto de considerarlo mi amigo, mi ex colega. Hemos compartido varios espacios y es una verdadera satisfacción que la Dirección General de Aviación Civil demuestre su predisposición para generar la cultura UAS, que es uno de los temas que nosotros habíamos intentado posicionar en el anterior trabajo y que es necesario justamente con la base de alcanzar esa seguridad que necesitan las operaciones en ese espacio aéreo que, como habíamos indicado, puede ser compartido. Pienso que el resultado del primer trabajo que se publicó ya en YouTube principalmente es bastante positivo. Creo que nos obliga incluso a continuar generando este tipo de material, mucho más si contamos ahora con un representante de la Dirección General de Aviación Civil, en el sentido de poder recibir y sobre todo solventar varias de las inquietudes que se han generado y que principalmente están relacionadas a algunos tópicos como el costo de un permiso de operación, si ese permiso de operación es por cada aeronave que vas a operar, cuál es el alcance de estos requerimientos normativos para una persona natural, para una persona jurídica, temas también cuanto al registro de las aeronaves, ¿es exigible o no es exigible una factura? Entonces pienso que entre otros aspectos estos son varios de los temas que vamos a poder, creo que, desarrollarlos con amplitud, con la presencia del representante de la Dirección General de Aviación Civil que hoy nos acompaña, y también obtener ese tipo de resultados satisfactorios para de esta manera seguir aportando a la generación de la cultura UAS y a la profesionalización de la actividad. Justamente por eso hemos preparado esta nueva entrevista para responder a varias de las preguntas muy válidas que nos han hecho muchos pilotos de drones. ¿Qué va a pasar con las personas y empresas que hoy en día están haciendo trabajos con dron? ¿Qué requisitos como piloto de UAS debo cumplir hoy en día? Y sobre todo, ¿cuál es la verdad acerca de esta tasa de $517 que ha generado tanta confusión? ¿De dónde salió y por qué se la está mencionando tanto? Para responder estas y muchas más preguntas, hoy contamos con una voz directa y experta de la Autoridad Aeronáutica de nuestro país, el ingeniero Darwin Suárez, con más de 30 años de experiencia en la aviación, quien actualmente ejerce el rol de inspector de la DGAC y con una amplia experiencia en los servicios de tránsito aéreo, quien gentilmente nos compartirá su visión oficial pero también más humana de la Autoridad Aeronáutica de nuestro país. Esta entrevista busca brindar claridad a todos los pilotos y operadores de drones en el país, porque sabemos que una comunidad bien informada vuela con mayor seguridad. Bienvenido Darwin, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Nos podría contar un poquito más acerca de su experiencia en la DGAC? Muchas gracias David, agradezco mucho esta invitación, me va a permitir explicar desde el punto de vista de la autoridad todo este tema que nos atrae y que nos llama la atención de la aviación tripulada. ¿Qué te puedo decir de mí? Soy un controlador de tránsito aéreo de formación básica en la institución. Como lo dijiste, 30 años de experiencia en este ámbito de la aviación. Tengo toda la carrera cumplida, desde un controlador de torre de control hasta la máxima rol que se desempeña en tránsito aéreo. Posteriormente pasé a desarrollar el sistema de gestión de seguridad operacional de tránsito aéreo y esto me llevó inclusive a que me nombren coordinador del programa de seguridad operacional del Estado.
Toda esta amplia experiencia adquirida durante tantos años me ha permitido calificarme como inspector. Ahora cumplo el rol de inspector en nombre de la Autoridad Aeronáutica para justamente supervisar que los servicios de transituarios se ejecuten de manera correcta, de manera eficiente, en base a los reglamentos correspondientes que la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, ha emitido al respecto. ¿Cómo me involucré en el mundo de los drones? La Dirección de Aviación Civil es el ente rector de la aeronáutica en el Ecuador, que a su vez es la representante en el país de una organización internacional, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que norma todos los aspectos de la aviación en el mundo. La Dirección de Aviación Civil tenía este faltante, este vacío, de regular esta nueva aviación, los drones. ¿Pero dónde operan esos drones? En el espacio aéreo. En el espacio aéreo. En mi rol como inspector de tránsito aéreo, tengo la obligatoriedad de revisar que el servicio de navegación aérea, no solo tránsito aéreo, navegación aérea en su conjunto, pues vele por el cumplimiento de las normativas para que la operación en el aire se cumpla con seguridad. Los drones, la aviación no tripulada, al operar en este espacio aéreo, podrían convertirse en un foco de peligro potencial a la aviación tripulada. Por lo tanto, teníamos que regularlo de alguna manera. Tiene que ser regulada, mejor dicho, para que las operaciones en este espacio aéreo se manejen de manera segura, tanto para la aviación tripulada como para la misma aviación no tripulada. Entonces, este rol como inspector de tránsito aéreo pues me involucró para, en conjunto con otros expertos de mi institución en diferentes áreas, pues nos sentemos a desarrollar toda esta normativa que complementa muchos aspectos que nos permiten regular esta operación de aviación no tripulada de una manera segura. Esa finalidad pues me he involucrado a liderar este proyecto, que no es solamente producto de mi persona, sino de un equipo de trabajo de profesionales en diferentes aspectos que han colaborado desde su ámbito de conocimientos para que saquemos esta nueva regulación, que lo que va a permitir es que todos los usuarios pues operemos de manera segura. Primero vamos a empezar hablando del contexto general de la AEREDAC, explicado por el ingeniero Darwin Suárez. Darwin, ¿nos podría comentar qué motivó la publicación de la AEREDAC 101? La AEREDAC 101, AEREDAC significa Regulación de Aviación Civil. Es parte del conjunto de normas que tiene la Dirección de Aviación Civil, que tiene una autoridad aeronáutica para normar los diferentes aspectos de la aviación. En este caso, la aviación no tripulada está regulada por esta 101. Obedece a un alineamiento regional para tratar el tema de la aviación no tripulada de una manera, si se puede decir, estandarizada a nivel, en este caso, de nuestra región sudamericana. Obviamente, el ente rector es la Organización de Aviación Civil Internacional, quien a través de la Oficina Regional Sudamericana en Lima promulgó los reglamentos latinoamericanos justamente para aviación no tripulada, las LAR, en este caso la LAR 100, la LAR 101, la LAR 102, que más luego pasaré a explicar en detalle, donde daban los ejemplos modelos de la regulación. Ecuador acogió estas regulaciones, las adaptó a su realidad nacional y al contexto de nuestra sociedad, y atendiendo las necesidades de la industria, pues sacó la regulación AEREDAC 101, que es una regulación compacta, completa, está a la par de países mucho más avanzados que nosotros en el sentido aeronáutico, pero que nosotros hemos tratado de que esta regulación sea un ejemplo inclusive para otras regulaciones, por su amplio contenido y su espectro de cumplimiento que está ya normado. Sí, creo que justamente como tú lo mencionas, Darwin, es importante también reconocer, ¿no?, el esfuerzo que ha brindado la autoridad y sobre todo la apertura hacia este nuevo tipo de tecnologías. Justamente por eso estamos el día de hoy. Y te quisiera preguntar, antes ya había regulaciones, ¿verdad?,
orientadas a drones, en mayor o menor medida. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes respecto a versiones anteriores? El cambio más importante es la inclusión de una categorización de la aviación no tripulada. ¿Qué nos permite esta categorización? Pues diferenciar los diferentes usos que se dan para poder poner requisitos de cumplimiento, ámbitos de ocupación y de operación, y en base a eso exigir o no determinadas exigencias de cumplimiento. Esto creo que es lo básico. Las regulaciones anteriores no diferenciaban este tipo de situaciones. Lo segundo creo que es ya también la inclusión de un proceso de certificación operacional. Recordemos que en aviación todo se debe certificar por ley de aviación civil, y esta regulación trae este concepto de certificación operacional, que lo vamos a tratar más adelante. Excelente, David. Sí, de hecho hay varias complejidades y varios temas que vamos a abordar durante esta entrevista, y sobre todo no es que ha sido un trabajo esporádico, ha sido un trabajo de largo tiempo, de mesas de trabajo, de sentarse a discutir, a dialogar, a definir cuáles son los mecanismos, sobre todo para implementar esta nueva tecnología en el espacio aéreo. ¿Cuál fue el proceso de revisión? ¿Se tomó en cuenta la opinión ciudadana para el desarrollo de esta nueva normativa? Sí, por supuesto, es parte del procedimiento de una aprobación de una regulación. Todo nace de una conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario, en este caso de todos los inspectores que forman la Dirección de Certificación Aeronáutica en sus diferentes especialidades, donde nos sentábamos a analizar de manera pormenorizada ciertos temas para incluirlos o excluirlos de la normativa. El por qué no, el impacto a la sociedad, el impacto a la industria, el impacto a nosotros como reguladores, que tanto nos compromete o nos libera de ciertas responsabilidades. Entonces todo eso se analizó con esta mesa de trabajo, que por muchos meses trabajó en esta regulación. Una vez que terminó el borrador, existe en la Dirección de Aviación Civil un organismo que se llama el Comité de Normas, que es un ente de alto nivel que analiza la regulación propuesta y da paso a su aprobación. Parte de esa aprobación es poner la regulación a disposición de la sociedad para que en un plazo de 30 días la sociedad civil se pronuncie, se emita sus comentarios, sus observaciones, que luego son recogidas, analizadas, si son pertinentes e incluidas, o si son no pertinentes, pues obviamente se contesta a la ciudadanía el por qué no ha sido acogida su observación, que todo es muy válido. Pero sí, se compartió con la sociedad civil, es parte del proceso de una aprobación de una regulación. Y posterior a eso, pues se da la bendición y salió la regulación tal cual como ustedes la conocen. Gracias, Darwin. Qué importante tenerte a ti, has topado temas fundamentales. Es por eso que debemos reiterar nuestro agradecimiento a la máxima autoridad de la Dirección General de Aviación Civil por su apertura y permitir que un funcionario de este nivel de relevancia en la gestión UAS, en la construcción normativa, pueda acompañarnos pues, y ayudar a cumplir este objetivo, que es justamente solventar estas inquietudes que se van generando en las personas interesadas en elevar su nivel profesional en la operación de aeronaves no tripuladas. Darwin topa temas muy importantes, creo que hay que destacar algunos de ellos. No es una norma exclusivamente ecuatoriana. La necesidad de que ese espacio aéreo donde estas pequeñas aeronaves van a operar, pues es una preocupación a nivel internacional que nace desde la misma autoridad aeronáutica y que en nuestra región pues ha sido tratada ya por la representación de la OASI desde Lima y la construcción de las LAR, los reglamentos de Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos ese precedente porque sí, otra de las inquietudes que se han generado es ¿por qué Ecuador establece esta regulación? ¿Por qué exigencias? Entonces creo que sí es importante destacar que esto corresponde a una necesidad normativa y el compromiso del Estado ecuatoriano de alcanzar el mayor grado de uniformidad posible en todo ámbito que pueda apoyar a la seguridad de las operaciones. Otro de los puntos que también se indicaba de esta nueva regulación y que nosotros lo pudimos ya comentar en el video anterior es la categorización de las aeronaves. Si bien son aeronaves, como habíamos indicado, también estas tienen cierto tipo de peculiaridades. No es lo mismo la operación de una aeronave de 20 toneladas a la operación de una aeronave de 4 kilogramos. Y en este sentido, a nivel internacional, se ha categorizado las aeronaves por su peso, es decir, esto directamente vinculado
al peligro que puede ocasionar esta aeronave en un espacio aéreo, pero también por su fin, por el empleo. Entonces, importante destacar este punto y también los requisitos que dentro de esta categoría se han establecido para cada una de las operaciones, tanto en categoría abierta como específica. La específica, justamente Darwin lo indicó, está sujeta inclusive a un proceso de certificación. La socialización de la norma también, porque haciendo eco un poquito de lo que se ha comentado en redes, es que se la trató a puertas cerradas, que nunca se consideró a la comunidad de droneros o de personas que están operando con aeronaves no tripuladas, y no es así, nos consta, porque creo que hemos tenido, gracias a la predisposición de la autoridad aeronáutica, la posibilidad de venir acompañando e incluso nos han permitido opinar dentro del proceso de esta construcción normativa, no solo para la AEREDAC 101, sino para todas las normativas que estuvieron vigentes antes de diciembre del año anterior. El proceso, como bien lo indica Darwin, incluye una fase de socialización y nos consta, y hay que reafirmarlo de esa manera, que fue cumplida a cabalidad por la autoridad aeronáutica. El propósito de este video es brindar una información clara y sobre todo objetiva acerca de esta normativa. Por eso empezaremos estudiando las categorías de operación desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico. Para eso voy a pedir de tu ayuda, Fernando. ¿Nos podrías brindar un contexto general acerca de las categorías de operación que se mencionan o que se presentan en la AEREDAC 101? Como habíamos indicado con anterioridad, el objetivo principal de una regulación es la seguridad. En este sentido, en el ámbito aeronáutico y de las operaciones del espacio aéreo, un factor fundamental es el riesgo. Y este riesgo es el principal elemento para la categorización de aeronaves. Entonces, las categorías están íntimamente ligadas al riesgo que puede generar la operación de un dron en ese espacio aéreo. Bajo riesgo, mediano riesgo y un alto riesgo, ¿no? Podríamos considerar entonces que la categoría abierta son operaciones que se consideran de bajo riesgo, la categoría específica conlleva un riesgo mayor y obviamente la categoría certificada, como también se indicó, pues tienen exactamente los mismos riesgos y los mismos factores relacionados a la aviación tripulada. Por eso es que dentro de la regulación de la AEREDAC 101 no se la considera, pero se ha definido con claridad que va a cumplir estos mismos requisitos. La categoría abierta, en función de su riesgo, va a cumplir cierto tipo de requisitos menos exigentes que la categoría específica, pues que, como hemos indicado, tiene la finalidad del uso de las aeronaves o del empleo de las mismas para otro tipo de actividades, y estas actividades conllevan un riesgo mayor en ese espacio aéreo y por consiguiente están sujetos a requisitos más exigentes. Eso es el ámbito general del motivo de la categorización de las aeronaves. Perfecto, Fernando. Muchas gracias por esa explicación. En ese contexto y en ese sentido, pues Darwin, ¿nos podrías tú detallar un poco más cuáles son los requisitos específicos de cada operación? Por supuesto. Es muy importante entender la categorización de las aeronaves no tripuladas, porque es la base para poder entender por qué se piden ciertos requisitos y por qué no. La categorización, como lo dijo Fernando, obedece al riesgo. En nuestra regulación tenemos tres tipos de categorías: abierta, específica y la certificada. No es un invento de Ecuador. Esto viene de la misma OASI, que ha adoptado el modelo de categorización de EASA en Europa con estas tres categorizaciones. Obviamente, en EASA, si ustedes tienen la oportunidad de estudiarlas, estas categorizaciones son muchísimo más detalladas y complejas de entender. Y ahí viene el trabajo de la Autoridad Aeronáutica de Ecuador, que adaptó esta categorización y la adaptó a nuestra realidad nacional, entendiendo nuestro entorno, nuestras necesidades como país y nuestro, si se puede decir, nuestra idiosincrasia como Estado, ¿no? Como cultura. Y es por eso que hemos definido como categoría abierta a la utilización de una aeronave en el ámbito recreacional, para darles apertura a toda la ciudadanía que pueda utilizar un dron para tomarse una foto, para irse a turistear, para tomarse una foto, para irse de turismo, tomar un paisaje, sin mayor requisito que el cumplimiento de las limitaciones que dice la norma, como por ejemplo no volar en zonas prohibidas, en zonas restringidas, respetando la altura máxima,
y la privacidad de las personas. Está limitado a un peso de 4 kilogramos, en el entendido de que hasta 4 kilogramos los consideramos como un riesgo bajo. O sea, una afectación a terceros no puede ser considerada en el índole grave. Puede pasar un accidente, la aeronave se cae, pero no puede llegar a un contexto mucho más grave. Por eso está considerado de bajo riesgo, está limitado hasta 4 kilogramos. La categoría específica, como dijo Fernando, tiene un riesgo medio y este riesgo está dividido en dos grandes aspectos. Primero, el peso, porque está permitido drones de hasta 250 kilogramos. Imagínense lo que es 250 kilogramos. Hoy en día incluso es raro encontrar un dron de 250 kilogramos que esté disponible para adquirirlo. ¿Se puede? Y van a venir. Van a venir. El peso influye bastante en el daño que podría hacer en caso de que tenga un accidente. Tranquilamente cae en un auto y lo destruyen. Pero también la operación que va a hacer esta aeronave, el fin que va a tener esta aeronave. Obviamente está orientado a empresas o personas profesionales que van a hacer un uso comercial y profesional de la aeronave, y que para el fin que van a perseguir, pues van a operar necesariamente de pronto cerca de edificaciones, de pronto cerca de personas, cerca de aeropuertos o más allá de la altura permitida. Es por eso que se considera riesgo medio y tiene que cumplir los requisitos que la norma pide para que nos demuestre la autoridad que estas operaciones van a ser hechas con seguridad. Nuestra normativa contempla estas dos categorías, pero yo mencioné la categoría certificada. Exactamente. Que no está incluida en esta categoría y tiene una razón por qué. Esta categoría certificada está orientada a un segmento de la aviación no tripulada que va a estar en un nivel de cumplimiento tal cual como se le exige en la aviación tripulada. ¿Por qué? Porque sus operaciones van a ser consideradas de alto riesgo. Van a transportar personas, van a transportar cargas, van a operar en un espacio aéreo en comunión con las aeronaves tripuladas, inclusive pueden operar en espacios aéreos controlados e inclusive aterrizar y despegar en aeropuertos. Tenemos la ventaja de Ecuador, el único país en Latinoamérica que nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la Armada Nacional del Ecuador, tiene aeronaves no tripuladas que operan desde el aeropuerto de Manta, despegan y aterrizan en el aeropuerto de Manta, en la pista del aeropuerto, y esta operación convive en un espacio aéreo con aeronaves tripuladas. Entonces, no estamos ya lejos de este tipo de certificación, de este tipo de categorización de aeronaves certificadas, pero esta regulación va a ser dada directamente por la misma OASI. Las normas que ellos van a imponer o que ya están imponiendo van a ser dotadas en unos reglamentos superiores, a tal punto que van a necesitar unas certificaciones mucho más exigentes. Inclusive los pilotos que van a operar estas aeronaves van a tener una exigencia mucho mayor, hasta de certificados médicos de clase 3 que exige la norma. Bueno, en base a este contexto general que tú nos has dado, tal vez tú, Fernando, desde tu punto de vista, desde tu visión ya de la industria, ¿cómo determino yo en la práctica en qué categoría estoy operando? Como se había también recalcado al inicio, en este caso, para definir qué tipo de operación o en qué categoría va a realizar la operación tu aeronave, pues hay que considerar aspectos primordiales como el empleo de la aeronave. Si el empleo de la aeronave tiene un uso con el fin recreativo, entonces, es decir, no tiene un fin comercial, no es una operación profesional que busca justamente generar un rédito económico, esto le permitiría que esa operación se encasille dentro de la categoría abierta. ¿Qué requisitos se deben observar para estar dentro de esta categoría? Como indicamos, el primero, que no exista un fin comercial, ¿no es cierto? Porque esto va a generar mayor o incrementar la medida del riesgo, que era el factor fundamental para esta categorización. Cuando uno hace una actividad recreativa, va con base al conocimiento de la regulación, que es fundamental, y creo que también es pertinente aprovechar estos espacios para generar esa conciencia, esa cultura. La gente debe conocer lo que indica la regulación,
porque es otro de los temas que hemos visto, que se genera opinión o se genera inquietudes, pero sin ni siquiera haber revisado lo que indica la regulación, en este caso la RDAC 101. Entonces, primero, el conocimiento para saber incluso cuáles son mis limitaciones y cuáles serían los posibles requisitos o qué momento yo estoy superando estos límites que se han establecido para esta categoría que, como indicaba, tiene un fin de actividad recreativa. Solo se pueden utilizar aeronaves de hasta 4 kilogramos, no puede ser realizado por personas jurídicas, no se necesita una autorización de piloto a distancia otorgada por la Dirección General de Aviación Civil, pero sí, como indico y reafirmo nuevamente, el conocimiento de la regulación. Cuando hablamos del piloto, el piloto puede ser considerado una persona desde los 14 años, mientras no cumpla la mayoría de edad, debe estar bajo la supervisión de un adulto que va a ser el que tenga la responsabilidad en el caso que suceda algo, daños a terceros con esa aeronave. No está sujeta a un registro, excepto cuando la aeronave supere los 250 gramos hasta los 4 kilogramos, que es la limitación de esta categoría, porque si supera esta categoría ya no vamos a poder considerar por el riesgo que se va a generar dentro de esta operación, que se mantendría en la categoría abierta. Deben ser operaciones solo en línea de vista. Esta distancia de línea de vista es la que nos va a permitir detectar y evitar los obstáculos. Entonces, en gran medida va a depender del peso de la aeronave. Por eso es que la autoridad en este caso no decidió establecer específicamente hasta qué distancia se considera una operación en línea de vista, porque si es que hablamos de una aeronave como la que tenemos acá, la que nos acompaña de 249 gramos, es posible que a los 200 metros ya no la podemos detectar, mantener el contacto visual. Entonces, la operación, dependiendo, la aeronave solo debe ser realizada dentro de este campo visual, es decir, en línea de vista, y también solo en horas diurnas. Básicamente, esos serían los requisitos generales que se establece para la categoría abierta. ¿Y qué sucede con aquellas personas que ya están realizando trabajos, o que me incluyo, estamos realizando trabajos con drones? ¿En qué categoría entramos nosotros y en la práctica qué permisos necesitaríamos, según como está escrito hoy por hoy la RDAC 101? Gracias. Por el fin del empleo, en el caso que tú estás planteando, esto ya es categoría específica, porque rebasa las limitaciones de la categoría abierta con fin recreativo únicamente, y se incorpora el elemento de uso profesional, trabajos aéreos o fines comerciales. Entonces, esto requiere, por el nivel de riesgo asociado a este tipo de operación y a las aeronaves que se van a emplear en la misma, esto requiere una mayor exigencia en cuanto al cumplimiento normativo. Ahí vamos a diferenciar claramente 3 aspectos en los que creo que es de gran ayuda poder visualizarlo de esta manera en cuanto a los requisitos del piloto, de la tripulación a distancia, de la aeronave y de quién va a tener el control operacional de esas futuras operaciones que se van a realizar en este espacio aéreo, es decir, del explotador de aeronaves o del explotador de servicios de trabajos aéreos, o cuando corresponda de servicios aéreos privados. Cada uno va a cumplir cierto tipo de requisitos, están establecidos en la regulación con claridad, y yo pienso que Darwin nos pudiera ayudar con el detalle de los requisitos en esos 3 ámbitos, que creo que es una manera adecuada que la comunidad que nos está observando pues pueda recibirlos y creo que pueda luego entenderlos de mejor manera. Creo que es oportuno que justamente para explicar estos requisitos que se establecen para la categoría específica puedas iniciar tu aporte en este punto explicando la diferencia entre piloto y operador, que son 2 términos que constan dentro de la regulación RDAC 101 dentro de los requisitos para categoría específica, y pienso que eso va a generar un contexto adecuado para que se entienda de mejor manera justamente los requisitos en ese sentido. Piloto u operador. Se discutió ampliamente este tema. Mucha gente piensa que manejar el dron desde el control es operarlo y se considera un operador. Nosotros, como Dirección de Aviación Civil, como autoridad, definimos el concepto de operador de una manera diferente, como la persona natural o jurídica que
mantiene el control operacional de la actividad. Él o la persona que maneja el dron directamente, que tiene su control en las manos, inclusive tomando en cuenta la definición de piloto, que es operar un vehículo, definimos como piloto a la persona que en sus manos maneja los aspectos operacionales directos del dron. Y no estamos apartados de la normatividad extranjera. Nuestros grandes referentes de Europa maneja el término piloto a distancia. FAA en Estados Unidos maneja el término piloto remoto. Aquí no podemos ser diferentes. La persona que maneja el dron es piloto. La persona natural o jurídica que maneja el aspecto operacional es el operador. Es decir, que en la mayoría de los casos, para ponerlo en caso práctico, la empresa sería el operador y el piloto que trabaja por esa empresa sería el piloto del dron. Así es. Para operar en categoría específica, que implica un mayor riesgo operacional, pues la norma, la ley de aviación civil, obliga a cumplir determinados requisitos que en principio están expedidos para una sola finalidad: garantizar la seguridad operacional. La ley de aviación civil y el Código Aeronáutico especifican claramente que una aeronave que va a ser utilizada para un uso comercial tiene que certificarse. En aviación todo se certifica. ¿Qué es la certificación? Es la garantía que otorga la autoridad a un operador, en la cual el operador demuestra que sus operaciones son seguras. Este es el principio básico. Como ya lo dijimos, la categoría específica tiene un cierto nivel de riesgo que obliga a que nosotros exijamos esta garantía de seguridad operacional a través de un certificado. Y ahí el conjunto de requisitos que debe cumplir. Para empezar, registrar el dron. Es como matricular el carro. Para obtener su número de placa y manejar su auto tiene que matricularlo. Usted tiene que registrar su dron ante la Dirección General de Aviación Civil. La norma dice que se debe registrar a todo dron desde los 250 gramos hasta los 250 kilogramos, que es el ámbito que compete a la categoría específica. Otro de los requisitos que se pide para la certificación operacional, pues es la garantía de los pilotos, que deben tener un mínimo de competencia y de conocimientos que justamente apoyen a la garantía de la seguridad operacional. No cualquier persona debería volar, coger un dron y trabajar. No, debo saber que hay ciertas partes donde no puedo volar, hay ciertas cosas que no debo hacer, hay ciertos espacios aéreos donde debo cerciorarme que no tenga algún tipo de conflicto con otras aeronaves o que pueda ocasionar un daño a terceros en superficie. Esta garantía me la da una calificación como piloto, que es la autorización de piloto de distancia. Podríamos entender en palabras criollas como sacar la licencia de piloto. Esta licencia, esta autorización de piloto a distancia, pues se obtiene en la Dirección de Aviación Civil, tal cual como usted saca la licencia para conducir su carro. Hace un curso en ANETA, en cualquiera de estos centros de enseñanza de conducción, y hace una prueba en la Agencia Nacional de Tránsito y le emiten su licencia. Lo mismo. La Dirección de Aviación Civil le va a exigir que presente una capacitación en alguna organización de instrucción de aviación no tripulada que existen autorizadas por la DAC aquí en el país, y que dé una prueba escrita en las oficinas de la DGAC para que demuestre su competencia y sus conocimientos, y si la prueba satisfactoriamente tendrá su autorización de piloto a distancia. Segundo requisito. Tercer requisito, y el que más polémica creo que ha causado en redes. Sí, importante esa que le discutamos. El permiso de operación. El permiso de operación podríamos entender como el aval que le da la norma, la ley, para que usted desarrolle una actividad comercial o una actividad de un servicio aéreo privado. Este aval que le da la Dirección de Aviación Civil es un requisito que no es de ahora, viene
hace muchos años atrás, con normas mucho más antiguas que la norma de aviación no tripulada, que estaba inicialmente regulada para aviación tripulada, para aviación grande, y tenía una tabla de costos orientada a ese tipo de aviación. Pero es un requisito de cumplimiento obligatorio que dice la ley. Por lo tanto, no podemos apartarnos de la exigencia de este permiso de operación. El permiso de operación es el aval a la actividad, como les mencionaba, que es parte o un requisito para tener esta certificación operacional. Cuarto requisito, las garantías de seguridad ante terceros, o sea, el seguro de responsabilidad civil, que se exige para la aviación, en la cual cualquier daño que pueda ocasionar una operación de un dron pueda ser compensado con estos seguros de responsabilidad civil. El proceso de obtención de una certificación culminará cuando el solicitante, la persona natural o jurídica, ya se somete al proceso en sí de certificación, presentando todos los requisitos que hemos hablado anteriormente: registros, autorizaciones de piloto, seguros. Y en este proceso de certificación, pues ahí viene la diferenciación que la institución va a hacer para todo el universo de usuarios y solicitantes a esta certificación, entendiéndose que hay casos de empresas que van a operar drones, pero también hay casos de personas naturales que van a operar drones, que tienen que cumplir el proceso de certificación para garantizar la seguridad operacional. Pero la exigencia no va a ser la misma. A una empresa que tiene 10, 20, 30 drones, que tiene 5, 6, 10 pilotos, le voy a exigir un manual de procedimientos en el cual me garantice que toda su operación esté asegurada, con manuales de procedimientos de mantenimiento, registros de operación de la aeronave, procedimientos de emergencia, etc. Y este proceso de certificación obviamente será más exigente, más completo. Pero no le voy a pedir lo mismo a una persona natural que está operando o queriendo operar con una sola aeronave y que él mismo es el piloto. Ahí viene la diferenciación que va a hacer la DAC. Yeah. Por último, este cumplimiento lo vamos a reducir a tal punto que a esta persona natural estamos otorgándole una carta de cumplimiento. O sea, que acepte y firme una carta de cumplimiento en la cual él se compromete y garantiza que sus operaciones van a ser conforme ¿a qué? Al manual que le va a dar el fabricante de la aeronave, en la cual le dice cuándo tiene que cambiar baterías, cuándo tiene que cambiar hélices, porque todo equipo tiene un manual de operación. Y obviamente él va a tener que cumplir eso, y a través de este certificado de cumplimiento lo va a garantizar. Y con ese requisito, pues, hemos cumplido con el proceso de certificación de esta persona. El objetivo es que todas las personas que van a operar drones tienen que certificarse. Todas las personas que van a operar drones de manera profesional, comercial, con fines de lucro. Que esto quede claro, pero vamos a hacer esas diferenciaciones. Entiendo. Y qué bueno, Darwin, que topas ese punto, porque es una de las grandes preocupaciones y sin duda te digo de las preguntas más frecuentes que suceden, ¿no? Tal vez, no sé si ahí, Fernando, tú nos podrías complementar un poquito. ¿Cómo crees tú que debería implementarse esto ya en la práctica, esta diferenciación entre personas naturales versus empresas que ofrecen servicios con drones? Gracias, David. Esta inquietud es de alta relevancia, sobre todo por lo que se ha conversado después de la vigencia de la regulación y el trabajo que nosotros también venimos publicando en cuanto al análisis que estamos dando a la normativa. Como Darwin lo indica, no existe mayor posibilidad de que se exima por completo el cumplimiento de estos requisitos que son parte de una norma que a su vez busca garantizar la seguridad de esas operaciones, que las operaciones no generen peligros y que se aumente con esto el nivel de riesgo en ese espacio aéreo, donde inclusive, como decíamos, puede ser hasta compartido con otras aeronaves,
tanto no tripuladas, pero especialmente con aeronaves tripuladas. Ahora, si es que se puede hacer una diferenciación entre los procesos o el nivel de exigencia de una empresa a una persona natural, yo considero que es pertinente, que es factible, que esto también va a alejar un poco la principal preocupación que en este momento se ha generado en las personas, que hay que destacar también el interés que tienen en cuanto a cumplir con la norma, pero que de alguna manera se ven, creo que, rebasados por preocupaciones al no entender muy bien cuáles son estos requisitos, pero principalmente por qué a una persona natural se le estaría requiriendo el mismo nivel de exigencia de una empresa. Ahora, dentro de este proceso, como operador, que también Darwin lo definió muy bien, esa diferenciación, ¿quién es el operador o el explotador? Es la persona natural o jurídica que va a estar a cargo del control operacional. Es decir, ya no solo de la operación de una aeronave en el control a distancia para una operación específica, sino de toda la operación, de todo el servicio pues, que se ha planificado, proponerlo con, en este caso puede ser fines comerciales o profesionales también, porque hay que también recordar que este requisito es exigible también para servicios aéreos privados. Entonces, en ese sentido, sí considero que es importante que la DGAC sea receptiva y que esté analizando este tipo de posibilidades, no eximir por completo el requisito que busca garantizar a través de la obtención de este certificado, el aval de la DGAC en cuanto a una garantía de la seguridad de esa futura operación, pero sí considerando otros elementos adicionales, como por ejemplo la diferencia de una persona que ofrece inclusive eventualmente servicios de fotogrametría con una empresa que está realizando a diario, por ejemplo, servicios de vigilancia aérea. Entonces, considero que hay que destacar esta apertura de la Autoridad Aeronáutica para ser receptiva en cuanto a este tipo de preocupaciones, y sé que están trabajando para que este objetivo de generar un elemento diferenciador dentro de ese proceso de certificación, pues lo podamos tener en el menor tiempo posible. Y para eso están analizando todos los aspectos, y como indico, parte fundamental de eso también es la opinión, pero la opinión profesional, luego de haber leído la regulación, lo que se pueda generar en esta comunidad aeronáutica de la aviación no tripulada, y que demuestre que se ha entendido que lo que se está operando es una aeronave a través también del fomento de esa cultura de drones, de esa cultura de UAS, y también del interés de profesionalizar la actividad. La DGAC va a canalizar todo esto, los canales están abiertos, incluso en todas las publicaciones que la Dirección de Aviación Civil está realizando en cuanto al tema de drones. Hay números de contacto, hay correos electrónicos, físicamente las personas que, por ejemplo, en Quito, en la planta central de la DGAC, están trabajando en esto, se encuentran ubicados en el 9º piso, siempre han demostrado la completa apertura. Entonces, si es que mañana alguien, bajo estos lineamientos, conocer la regulación y con ese ámbito de buscar operaciones más seguras en el nivel profesional, puedan acercarse, estoy completamente seguro que podrán brindar elementos que van a ser recibidos de la mejor manera por la Dirección de Aviación Civil para alcanzar y construir quizás esas enmiendas que, como digo, pueden ser factibles y creo que serían de gran beneficio para esta parte inicial, por lo menos, del cumplimiento normativo. Sí, mucha razón, Fernando, ahí. Y tú tocas un punto importante, ¿no? Porque yo también me pongo desde mi lado de operador. Primero también conocer la normativa para saber qué observaciones y contra qué, digamos, debemos nosotros presentar alguna novedad ante la autoridad, con fundamentos. Entonces, justamente quiero aprovechar también para hacerte una pregunta de uno de los temas y un poco que han generado más observaciones, y es al respecto de esta tasa de $517. Ahora aquí ya tenemos la explicación de los requisitos para operar en categoría específica y que se han generado tantas observaciones al respecto de esta tasa. ¿Nos podrías explicar tú, desde la autoridad, a quién aplica esta tasa de $517? ¿Por qué surgió y por qué ha generado tanta confusión? La tasa de $517 es la tasa que corresponde al otorgamiento del permiso de operación, que ya lo hablamos como uno de los requisitos para el proceso de certificación. Esta tasa obedece a una tabla de tasas por servicios que presta la Dirección de Aviación Civil, que tiene
un origen en la aviación tripulada. Esta tasa obedece obviamente a requisitos desde mucho tiempo atrás, en la cuales empresas de aviación pues obtenían este permiso de operación y se certificaban. Lo que la Dirección de Aviación Civil se compromete a hacer en el futuro cercano es revisar esta tabla de cobros a fin de ajustar a una realidad diferente, que es la de la aviación no tripulada. Pero esto toma su tiempo porque la Dirección de Aviación Civil, como un ente público, la tabla de tasas y cobros que tiene que realizar está autorizada por el gobierno en representación del Consejo de Aviación Civil. Son ellos el ente del Estado que autoriza este tipo de tasas. La DAC no puede cobrar un centavo más allá de lo que está especificado en esta autorización de tablas de cobros. Esta modificación pues entrará a un proceso de revisión por parte del Consejo de Aviación Civil, un análisis de esta propuesta para justamente apoyar a este segmento de aviación, que es mucho más pequeño, ¿no? No es el mismo contexto de una aviación tripulada que una aviación no tripulada, pero quiero adelantar que el combo viene completo. Esa tabla de costos, de cobros, va a incluir la inclusión de los cobros por registro del dron, cobro de la autorización del piloto a distancia. Como les decía, la DAC no puede cobrar un centavo más de lo que no está autorizado, y en esa tabla no consta el registro de un dron, por ejemplo. Es por eso que a la fecha el registro de los drones es gratis. La obtención de la autorización del piloto a distancia es gratis. Pero en el futuro mediano, cuando esta tabla se reforme, estas actividades serán cobradas por la institución. Tal cual como usted saca una licencia para conducir, tiene un costo. Cuando matricula su carro, tiene un costo. En la DAC también. Obviamente, en la real proporción que esto amerita. No adelanto valores porque esto merece un estudio de documento superior, pero así va a ser. Muchas gracias por la explicación, Darwin. Y ahí quisiera aprovechar para preguntarte, Fernando, o sea, esta tasa tuya, te has topado con esta tasa, ¿verdad? Tú trabajas de la mano con la industria, has asesorado a muchas empresas. ¿Qué tipo de empresas ya se han certificado y han obtenido su permiso de operación? Sí, David, como Darwin lo explicaba con gran cantidad de detalles, estas tasas, estos valores por derechos que corresponde pagar a la Dirección General de Aviación Civil por servicios efectivamente recibidos, nace o se origina en una resolución del año 2010, resolución que fue parcialmente enmendada, me parece, en el año 2014, pero son valores que no específicamente se han generado para generar o para establecer una carga tributaria, como se ha comentado también en las redes. Es algo que nosotros también aprovechamos este espacio para poder indicar que realmente no es así, que estos valores están establecidos dentro de una resolución de hace 15 años de la Dirección de Aviación Civil y se ha venido cobrando por un servicio que brinda, en este caso por el acto administrativo a través del cual se autoriza la explotación de un servicio aéreo. De acuerdo a la regulación RDAC 101, o servicio de trabajos aéreos o servicios aéreos privados, y para estos servicios, cuando se requiere el otorgamiento de un permiso de operación, se establece la tasa o el valor de $517. Ahora, sí, es necesario, también nos consta la completa predisposición de la Dirección de Aviación Civil de a futuro poder realizar todas las acciones encaminadas a que estos valores se puedan revisar y adecuar a la nueva naturaleza de esta aviación no tripulada. Pero no va a depender únicamente de la predisposición que en efecto existe de la Dirección de Aviación Civil, sino de someterse a los lineamientos dentro de la administración pública para la generación de tasas. Como bien lo indicaba Darwin, la DGAC no puede establecer costos diferentes a los que están establecidos en la resolución vigente. Si bien se van a realizar, como también lo indicó, los trámites respectivos para enmendar o obtener una nueva resolución que considere este
esta nueva actividad dentro de la aviación, que es la operación con drones, esto va a tomar su tiempo, porque hay que entender que la DGAC se somete a los procesos dentro de la administración pública y la DGAC va a dar los elementos para que, a su vez, el Consejo Nacional de Aviación Civil, quien es el ente de la política aeronáutica, los pueda considerar y culminar este trámite. Con esto se indica que existe la completa predisposición de la Dirección de Aviación Civil de establecer costos que estén relacionados directamente con la naturaleza de la operación de la aviación no tripulada y que va a realizar un trámite que no lo va a hacer de la noche a la mañana, ¿sí? Que debe cumplir los requisitos que se establecen, pero ese trámite yo estoy seguro que va a ser iniciado, pues, y esperemos que no tome mucho tiempo para lograr tener una nueva resolución con valores adecuados justamente a esta nueva actividad. Con relación a tu inquietud de que si existe ya antecedentes en cuanto al otorgamiento de permisos de operación, hablando de la aviación no tripulada, pues sí, y son hace varios años que personas que están vinculadas principalmente con la aviación agrícola han tramitado y han obtenido su permiso de operación, y eso ha respaldado a las operaciones que vienen cumpliendo ya durante estos últimos años. Personas conscientes de que existe un marco normativo que hay que dar cumplimiento, y más allá de que la RDAC 101 recién esté en vigencia desde diciembre del año anterior, pues se han hecho los esfuerzos para seguir adecuando su operación a ese marco normativo que ahora se ha fortalecido con la resolución, con la RDAC 101. Hay en otros ámbitos también de la aviación no tripulada varias empresas que antes de diciembre del año anterior han obtenido su permiso de operación, entonces eso también demuestra que no es necesariamente una exigencia que nace con la RDAC 101, sino se sujeta a lo que se establece en una norma jerárquicamente superior, principalmente a lo que se establece en el Código Aeronáutico, que es el marco normativo donde se da origen a la exigencia de que un servicio aéreo sea brindado después de obtener un otorgamiento de permiso e inclusive luego de obtener su certificación técnica ante la aviación civil. Sí, de verdad que este tema da para hablar mucho, ¿no? De hecho es muy complejo, tiene muchas variantes, y sobre todo con esta nueva tecnología o con la naturaleza de esta nueva tecnología, pues entendemos las complejidades. Para pasar también a otro tema de interés, que es el de las autorizaciones de piloto a distancia, que es uno de los requisitos que tú mencionaste, Darwin, al respecto de la categoría específica. ¿Nos podrías explicar ya en la práctica cómo será el proceso para obtener esta autorización? La autorización del piloto a distancia, entendamos lo que es como obtener la licencia, tiene un proceso muy práctico, fácil para el usuario. Simplemente tiene que ingresar en la página de la Dirección de Aviación Civil y buscar la opción de licencias aeronáuticas, las siglas es SIPA, Sistema Integrado de Personal Aeronáutico. Allí creará un usuario y contraseña donde usted creará su perfil y seleccionará la opción obtener licencia de piloto a distancia. El sistema es muy amigable, intuitivo, fácil. Le van a pedir ciertos requisitos que suba, como la cédula, una foto, pero lo más importante, que suba el certificado obtenido en un centro de instrucción de aviación no tripulada. Con estos requisitos cargados en el sistema, pues fijará una fecha para que usted vaya a las oficinas de la Dirección de Aviación Civil y dé una prueba escrita. Esta prueba escrita no tomará mucho tiempo, y de aprobarla con el 75% Exactamente. de cumplimiento, pues inmediatamente. Quiero recalcar que esta autorización no tiene costo. A la fecha, como lo mencioné anteriormente, en un futuro cercano va a tener un costo. Por esa misma razón, y quiero que la ciudadanía esté consciente que a la fecha no se va a emitir un carnet, un plástico, ¿no? Plástico como porque tal. no tiene costo, pero que cuando ya se cobre se va a emitir el respectivo comprobante carnet o plástico físico para esta autorización. Justo te mencionaste tú el tema de este requisito fundamental, ¿no? Que es haber pasado un curso en una de las escuelas avaladas por la DGAC. ¿En dónde puede ver la ciudadanía cuáles son las escuelas que están
autorizadas para emitir este certificado? En la página de la Dirección de Aviación Civil vamos a buscar también la sección de aviación no tripulada. Ya. Allí vamos a encontrar un menú en la cual está toda la información que usted debería requerir para que se empape, se empodere de ese conocimiento de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cumplir. Allí va a haber un menú en el cual podrá registrar drones, podrá obtener información sobre las categorías de operación, puede descargarse la normativa y asimismo ahí vas a descargar la lista de las escuelas de formación que están autorizadas por la aviación civil para dar esta capacitación. También han surgido algunas inquietudes de personas que ya tienen una licencia de una autoridad extranjera. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Tal vez hay una manera de convalidar esas licencias? Pues sí. Específicamente no es la palabra convalidar. Ya. La palabra es convertir. ¿Qué significa esto? Que usted puede tener su licencia otorgada en otro país, la cual nosotros le aceptamos y le damos por aceptada en vez del certificado de la escuela de formación. Presenta esta credencial otorgada por el país, pero tiene que cumplir el segundo requisito, que es dar la prueba escrita en las oficinas de la DGAC. En pocas palabras, para obtener la autorización de piloto a distancia, usted puede traer su certificado de una escuela ecuatoriana autorizada para dar el curso, o puede traer una licencia otorgada por un país. Y es válido totalmente. En ambos casos, da una prueba escrita en las oficinas de la DGAC y se le entrega su autorización de piloto a distancia. Muchas gracias, Darwin. Otro tema que quisiéramos tratar es acerca del registro de aeronaves. Un tema que ya está disponible, entendemos, en la página web, muchas personas ya lo han hecho, pero para brindar un mejor contexto a nuestra audiencia, pues quisiera dar paso a Fernando que nos explique un poquito cuál es el motivo del registro de aeronaves. ¿Qué se busca con esto? El principal elemento a considerarse dentro del por qué es obligatorio el registro de aeronaves es justamente la identificación de un responsable en el caso que durante nuestra operación se genere daños a terceros, de tal manera de que esa responsabilidad va a recaer en la persona que hizo el registro de esa aeronave. Creo que este es el momento para que Darwin nos pueda ayudar desde la visión de la Autoridad Aeronáutica y pueda aclarar una de las principales inquietudes que se han generado y que está vinculada con la obligatoriedad de el registro de aeronaves a partir de 250 gramos, si esto aplica en todos los casos o si existe una excepcionalidad que genere un requisito adicional a ese peso. Darwin, por favor. Gracias, Fernando. Es muy importante aclarar el tema del registro. El por qué desde los 250 gramos... Tenemos aquí un DJI Mini, podemos mostrarle. Por supuesto. Este DJI Mini pesa 249 gramos exactamente. Entonces, la gran pregunta es esa, ¿no es cierto? ¿Qué sucede, como decía Fernando, con este tipo de aeronaves? Los 250 gramos es un estándar internacional, para empezar. La DGAC pues adoptó este estándar. ¿Y por qué? Como hablamos al principio, nos basamos en riesgo. Si dijimos que la categoría abierta es una operación de bajo riesgo, operar un dron de menos de 250 gramos implica un riesgo casi insignificante. Este dron que acabas de mencionarlo, de 249 gramos, no ocasionaría un mayor daño a la superficie, a las personas, a la propiedad, por su bajo peso. Es por eso que marcas como estas sacaron este producto con 249 gramos, justamente para no entrar dentro de las regulaciones internacionales, por este bajo riesgo. He ahí que la DGAC de Ecuador adoptó como una obligatoriedad este límite de 250 gramos para arriba. Los drones de esta marca, en este modelo especial, la categoría Mini, que se vende bastante en el mercado, por la norma no están obligados a registrarse. Sus propietarios están en la libertad de poder hacerlo. Y de hecho lo estamos haciendo. En el sistema de registro tenemos cualquier cantidad de inscripciones de este tipo de aeronaves de 249 gramos, inclusive menos. La obligatoriedad, como les digo,
sobre los 250 gramos. Bajo estos es voluntario. La DGAC tampoco les va a negar la posibilidad de registro. Es más, para nosotros es un input. ¿Por qué? Porque cuando tengamos todo una base de datos de todos los drones que han registrado los usuarios del Ecuador, pues tendremos un panorama completo de qué tipo de aeronaves no tripuladas están operando en nuestro país. Por eso lo estamos permitiendo. No es obligatorio, pero tampoco estamos coartando esta libertad del usuario de poder registrar sus drones de menos de 250 gramos, que quede eso claro. Y justo hay una parte en la normativa que especifica que para operación en categoría específica ya necesito registrar mis aeronaves. Pero si es que mi aeronave es de menos de 250 gramos, ¿qué sucede en esos casos? Como dije en un principio, la categoría específica tiene un requisito básico: certificarse. Y la certificación es al operador, el que va a manejar operacionalmente 1, 2, 3, 10 aeronaves. Y parte de ese proceso de certificación es decir con qué equipamiento voy a operar. Si tengo una flota de 10 drones de menos de 250 kilogramos, los tengo que declarar. Con estos drones voy a operar y obviamente los requisitos para esta certificación es que los registre. En resumen, si yo soy un operador natural o jurídico que voy a certificarme, dentro de mi proceso de certificación me exigen que tenga que presentar mi listado de aeronaves con que voy a ejercer esta actividad. Dentro de mi flota puedo tener drones de hasta 250 kilogramos, como los minis, de menos de 250 gramos. Y por este requisito de que tengo que demostrar mi flota, los tengo que registrar. Este es el argumento principal y básico por el cual un dron de menos de 250 kilogramos se debe registrar si voy a someterme a un proceso de certificación dentro de la categoría específica. Justo en este tema, en el formulario de registro, existe una sección en donde se solicita indicar la actividad del dron. ¿Cuál es el propósito de este dato? Porque he notado que algunos pilotos tienen miedo de declarar su actividad real por temor a mayores restricciones o costos. ¿Qué les podemos decir a esos pilotos? Tenemos que actuar siempre con la verdad. ¿Para qué yo quiero el dron? Si lo quiero para un uso recreacional o si lo quiero para hacer un uso privado o un uso comercial. De verdad, tenemos que declararlo para evitar futuras implicaciones de tipo de control, cuando la fuerza pública de pronto en algún momento pueda exigirle su documentación al día y en regla en función de lo que está haciendo. Y pongo un ejemplo. El sistema del registro le va a otorgar un código QR. Este código QR lo que va a hacer es que la fuerza pública con un teléfono smartphone puede escanear este código y verificar el fin bajo el cual está operando este dron. Si él obviamente está viendo que está operando dentro de un ámbito donde no debería operar de manera recreacional, por ejemplo, simplemente va a actuar en función de que no puede operar o está transgrediendo la seguridad operacional o la seguridad de las personas o la privacidad de las personas. Pero ahí también me surge la duda, con la tecnología de hoy en día hay drones que se prestan para diferentes actividades. No es raro que un mismo dron pueda ser usado para foto y video un día y para fotogrametría al día siguiente. En esos casos, ¿cómo debería yo declarar mi actividad? Si tú eres un operador que va a dedicarse a un tipo de actividad, como ya lo hablamos en el tema de los permisos de operación, estos están otorgados en función a la finalidad que tú vas a hacer. Y esta finalidad que pides en el registro pues estará de acuerdo y conforme con lo que tú en el futuro vayas a desarrollar. Es por eso que ahí viene el empate entre el permiso de operación que estás solicitando con la finalidad con la que registraste el dron. Ya. Tal vez, Fernando, nos puedas ahí contribuir cómo se podría abordar este tema. Sí, porque también creo que aquí debemos referirnos a los términos y condiciones. Los términos y condiciones desde el documento adjunto al certificado de operador de UAS y justamente donde se van a establecer
las autorizaciones, las condiciones y las limitaciones de la operación que ha sido autorizado. Es decir, que dentro de nuestro proceso de certificación, nosotros como solicitantes planteamos cuál es el objetivo con base de lo que ya obtuvimos en nuestro permiso de operación, que recordemos hay que tramitarlo previamente al inicio de este proceso de certificación técnica, y la documentación que vamos a generar y vamos a presentar a la aviación civil, el manual de operaciones, donde se establece igual políticas, responsabilidades, procedimientos, los lineamientos del operador, de quién va a tener a cargo el control operacional, van a estar determinados y encaminados para un tipo específico de servicio. Esto va a estar recogido en los términos y condiciones, que es el documento, como indico, que acompaña a este certificado, y donde van a estar establecidos a qué servicio autorizaron a determinado explotador u operador. Entonces, dentro de los controles que a futuro se van a iniciar, porque entiendo la Dirección General de Aviación Civil en este momento está trabajando también con los convenios interinstitucionales, con la fuerza pública, que permitan y generen todo este marco complementario para que ese control, que ya no está a cargo solo de la Dirección de Aviación Civil, sino también de la fuerza pública, se pueda llevar de la mejor manera. Entonces, todos estos documentos y ese cumplimiento normativo, hasta alcanzar el certificado de operador de UAS, pues es el que nos va a permitir el empate, justamente lo que nosotros desde el registro de la aeronave lo pusimos, y luego el permiso de operación y el certificado de operador de UAS y los términos y condiciones. También considero aquí es importantísimo lo que nos dijo Darwin, me parece muy adecuada la manera como lo explicó. El requisito de que una aeronave, un dron de menos de 250 gramos se registre, está atado directamente a la obligación del cumplimiento normativo del operador. Dentro del proceso de certificación, obviamente, se incorporan las aeronaves y el registro de las aeronaves. Entonces, si el operador que va justamente a brindar sus trabajos, sus servicios dentro de la categoría específica, propone utilizar aeronaves menores a 250 gramos, pues está atado también al cumplimiento de ese registro de aeronave. Creo que con eso damos respuesta a una de las inquietudes, creo que las que se presentaron con mayor demanda en cuanto a una explicación que la acabamos de recibir de Darwin en este momento. Y otro de los requisitos importantes que se está solicitando hoy en día es el tema de la famosa verificación de que yo soy dueño del equipo, la factura o algún documento. ¿Qué recomendaciones o qué lineamientos deberían seguir estas personas? Porque algunas personas dicen, yo compré el dron hace 2 años y se me perdió la factura, o yo compré el dron usado a una persona y ya no tengo contacto con esa persona. ¿Cómo podríamos actuar en esos casos? Pues lo que la DAC al momento de registrar un dron está exigiendo en este momento es algún comprobante que demuestre la propiedad sobre ese dron. Recordemos que puede haber un uso ilegal o de pronto un tráfico de este tema de estos aparatos, robos, ventas por la izquierda en el mercado negro, lo cual no podríamos aceptarlo. Por lo tanto, el usuario que quiere registrar su dron de manera, y que lo tiene y lo ha adquirido de manera legal, pues debe demostrar esta propiedad. Ahora, si es una realidad que nos está tomando bastante tiempo el poder tramitar esos registros, es por cuanto hay bastantes usuarios que no disponen de una factura tal cual como se emite en el sistema de facturación ecuatoriana. Casos como por ejemplo personas que compran en línea, que compran en Amazon, en eBay, que tienen este tipo de comprobantes que no es una factura per se. Lo estamos aceptando, siempre y cuando demuestre obviamente modelo, marca, que corresponde a lo que se está registrando, número de serie, si es que corresponde, y obviamente el nombre de la persona hacia quien está registrando. Tenemos muchos casos al respecto y le estamos dando paso con este tipo de comprobaciones. Por eso es que en la página del registro dice factura o documento similar que pueda comprobar su propiedad. Importante también ahí que pues, nos menciones a día de hoy cuántas
registros se han aprobado, y también darle un mensaje, ¿no?, a la comunidad que está un poquito, se puede decir, impaciente, ¿no?, de que no me aprueban, que ya han pasado algunos días. También quisiéramos transmitir ese mensaje de que ustedes están evaluando caso por caso, ¿no? Bueno, hemos tenido una acogida gigantesca de la comunidad, de la ciudadanía, y muchas gracias a todos ellos por el cumplimiento de este requisito. Pues se ve el compromiso de las personas por operar de manera legal en nuestro país. Y eso se refleja en la avalancha de solicitudes de registro que nos ha llegado. Hasta el día de hoy tenemos aproximadamente 550, hasta la tarde de hoy, solicitudes de registros. En un poco más de 10 días de vigencia de este sistema, de las cuales nos estamos demorando un poquito, si es verdad, porque la evaluación y la validación la estamos haciendo una por una, justamente por lo que mencioné, la comprobación de la propiedad del dron, para no encubrir de pronto drones de dudosa procedencia, por ejemplo. Entonces nuestros técnicos están evaluando una por una, y cuando encuentran una inconsistencia, pues se devuelve el trámite, se habilita la página para que puedan enmendar, cargar, modificar cualquier cosa que no conste como una consistencia, y puedan el usuario pues cargarlo de manera correcta. ¿Cuáles son estas inconsistencias? Por ejemplo, que el número de serie que está escrito en el sistema, que el usuario tiene que escribirlo en el sistema, coincida con la foto del número de serie del dron y coincida con el dato de la factura donde está la compra del dron, para que justamente demuestre la propiedad sobre ese aparato en específico. ¿Por qué es muy importante eso? En el futuro cercano, cuando ya empiecen a haber casos como robos, como destrucción, como pérdida de los drones, el sistema tiene la posibilidad de darle de baja. Usted da de baja ese dron, se le ha destruido, se le ha caído, se le ha perdido o le han robado, y otro usuario no puede ya registrar ese número de serie. Es por eso que se insiste en este requisito, que tiene que estar concatenado registro, factura, foto. Eso está muy importante. De alguna manera también nos estaría protegiendo a nosotros, ¿no?, como usuarios y como poseedores de estos equipos. Así es. Bueno, me parece que hasta el momento pues hemos tratado de abordar todas las complejidades y observaciones que se han recogido al respecto de esta normativa, y pues para cerrar quisiera terminar con una pregunta que les quiero hacer a los dos al respecto del futuro de la industria. Para usted, Darwin, ¿cuál es su visión sobre el crecimiento del ecosistema de drones en el Ecuador en los próximos 5 años? Solamente con mirar un poquito hacia atrás, esta nueva aviación pues ha evolucionado de manera rápida, rapidísima diría yo. De las primeras versiones de drones, ahora tenemos versiones mucho más complejas, más avanzadas, con más performance, inclusive a menores costos. Imagínense de aquí a proyectarnos a 5 años, ¿qué nomás vendrá en el futuro? Yo preveo, conforme lo que hemos visto y lo que estamos analizando en el mundo, que nuestro país está avanzando con paso firme hacia esa modernidad. Y no nos sorprenda que en el futuro cercano, dentro de estos próximos 5 años, ya inclusive tengamos movilidad urbana. Ya sabemos por las noticias que en países como China ya se autorizó el uso de drones para transporte de personas. Y no está muy lejos del día en que ya vengan este tipo de aeronaves a operar en nuestro país. Entonces, en el futuro cercano pues vamos a tener este tipo de aviación volando por nuestros cielos. Y hacia allá la Dirección de Aviación Civil tiene que proyectarse e ir acomodando las regulaciones para que permita el desarrollo de este tipo de aviación dentro del marco de la seguridad operacional. Tú, Fernando, desde tu perspectiva, habiendo trabajado con la industria, ¿hacia dónde ves que está avanzando actualmente y cómo lo ves a futuro sobre todo? Completamente de acuerdo con lo que indicó Darwin. Tenemos un crecimiento ya confirmado vía estadística de alrededor del 5% en nuestra región
en cuanto a la operación de aeronaves no tripuladas. Pienso que igual, para ser prácticos, podemos tomar uno de los datos que dio Darwin durante su exposición, que en 10 días, básicamente, desde que se abrió el registro de la aeronave, es decir, desde el 5 de mayo, tenemos ya culminados un registro de más de 500 aeronaves. Esto también, a su vez, nos hace reflexionar un poquito, y lo citamos esto en clases, hace unos pocos años, ¿cuántos de nosotros, de los que inclusive estamos acá presentes, teníamos dentro de nuestro círculo a alguien que hablaba de drones o que estaba operando drones? Creo que el porcentaje era mínimo, quizás de 10 personas, uno máximo. Ahora, si hacemos la misma pregunta en nuestro entorno, ¿cuántas personas están vinculadas al tema de la operación de una aeronave no tripulada, entonces ya van a ser algunos? Eso nos demuestra cómo exponencialmente ha crecido la industria, y debido a su efectivo uso dentro de otros países, de experiencias internacionales, y también acá ya en el país, pues estamos seguros que la demanda va a crecer en esa misma medida. Por lo tanto, esto también conlleva una gran responsabilidad en general de todos los que estamos vinculados a la operación de estas aeronaves no tripuladas. Los que estamos en la industria, conocer y aplicar la normativa para garantizar la seguridad de esas operaciones, y la autoridad aeronáutica también adecuar toda su infraestructura para ese crecimiento. Las aeronaves no tripuladas, este momento, hablando ya específicamente de nuestra realidad, están operando aeronaves que pueden fácilmente superar el espacio aéreo segregado, es decir, hasta los 400 pies. Sí. Tenemos aeronaves volando en este momento que tranquilamente están en condiciones de ingresar a un espacio aéreo que se proyecta ya como un espacio aéreo integrado, con capacidades para compartir ese espacio aéreo, siempre con base al cumplimiento de los requisitos que la normativa establece con el fin de garantizar la seguridad, pero mañana van a estar ya en condiciones de compartir ese espacio aéreo con la aviación tripulada, y esto, como decía, conlleva también la necesidad de que a través de la autoridad aeronáutica pues se vaya proyectando la nueva gestión de ese tránsito aéreo, que pocos años va a ser una realidad. Súper importante ese tema también, ¿no? Porque de hecho los drones vinieron para quedarse, ¿no? Y sobre todo estamos viendo que hoy en día tienen aplicaciones prácticas, y sobre todo ya están cambiando muchas industrias, de hecho. Y bueno, para terminar, quisiera que nos ayude con un mensaje hacia la ciudadanía y hacia los pilotos, quienes quieren empezar pero no saben por dónde hacerlo. ¿Qué mensaje les daríamos para esos pilotos? La operación de una aeronave, sea un dron o sea un avión, implica un comprometimiento con la seguridad. Es por eso que invito a la ciudadanía que, si quieren operar un dron, lo hagan de manera regulada, en cumplimiento de las normas que se están desarrollando para el uso de ello. Y los invitamos a que ingresen a nuestra página web y busquen y descarguen la información al respecto, se bajen la normativa, se bajen el material de inducción que ahí está cargado, y se enteren de todo el contexto que operar una aeronave no tripulada significa, para que pierdan el miedo. Conozcan dónde no deben volar. Y si eso no es suficiente, pues los invitamos a que nos llamen a las oficinas de la gestión de aviación no tripulada de la Dirección de Aviación Civil, a los números que vamos a compartir en pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Darwin, muchísimas gracias, Fernando, por su tiempo. En realidad valoramos mucho esa apertura que tenías a nosotros. Quiero comentarles a mi audiencia también que Darwin amablemente y Fernando también nos ha prestado su tiempo. Estamos fuera de horas laborables, hemos tomado parte de las horas de descanso de Darwin, que pues ha tenido esa disponibilidad hacia nosotros para, sobre todo, contribuir al desarrollo de esta industria y a solventar todas las dudas que tienen los operadores. Entonces, infinitamente agradecido, Darwin, por su presencia, por su apertura, por su tiempo, por su expertise, su conocimiento. Igualmente, Fernando, yo quisiera personalmente agradecerte por las amables gestiones que has realizado. Sabemos que pues esto no es un mundo nada sencillo, pero también con las complejidades que existen pues está la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de informarnos, de educarnos, y qué mejor también contar con una experiencia tan experta como la tuya, Fernando. Muchísimas gracias. Quisiera darles paso pues para que nos den unas palabras de despedida hacia nuestra audiencia. Agradeciéndote, David, agradeciéndole a Fernando la invitación a este foro que nos permite comunicarnos con la ciudadanía y aclarar todas estas dudas que a lo largo de estas 2 últimas semanas
han generado dudas, han generado inquietudes. Gracias por este espacio, pues esperamos haber contribuido a aclarar ciertas cosas y a la vez permitirnos invitarlos a todos para que se informen un poquito más, conozcan este mundo y nos contacten directamente para solventar dudas adicionales que necesiten. El objetivo es único: resguardar la seguridad de el que opera el dron, de las personas que están alrededor, de los bienes y las propiedades de terceros, y que toda esta operación se desarrolle en un ámbito de la seguridad y respetando también el derecho a la privacidad de las personas. Bueno, y para finalizar, un mensaje a toda la ciudadanía que quisiera compartir es el lanzamiento en pocos días más de una encuesta. Con estas preguntas pues vamos a tener una visión de qué tipo de finalidades persigue la ciudadanía, cuáles son sus intereses, cuáles son el rango de edades que van a utilizar, el rango de equipos que van a utilizar. Bueno, es una encuesta bastante productiva, con preguntas puntuales que los invito a que nos contesten de la manera más comedida, por favor. Y lo segundo, invitar a la ciudadanía también a que participe en los próximos seminarios que vamos a desarrollar dentro de este aspecto comunicacional que vamos a emprender con el desarrollo de sendos seminarios tanto en Quito, Guayaquil. Ya tuvimos una experiencia muy buena en el mes de diciembre del año pasado aquí en Quito, con una gran participación de la ciudadanía, y la vamos a repetir este año y vamos a ampliarla a otras ciudades como Guayaquil y Dios mediante Cuenca o Manta. Muchísimas gracias, Darwin. Siempre bienvenido a este espacio y muchísimas gracias. Fernando, unas palabras de despedida que nos puedas dar a nuestra audiencia. Primero, reiterar el agradecimiento y el reconocimiento a las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil por permitir que el personal que está directamente involucrado con la gestión de aeronaves no tripuladas y la aplicación de la AirDAC 101 pueda participar de este tipo de espacios que tienen como única finalidad aportar a ese desarrollo ordenado y seguro de la aviación no tripulada. Y para esto es básico un elemento que realmente es fundamental y en el que siempre voy a insistir, es la consideración de aeronave. El dron es una aeronave y como tal debe sujetarse a un cumplimiento normativo que va a garantizar justamente esos niveles adecuados de seguridad operacional, como Darwin ha insistido durante este espacio. Si no conocemos la norma, si no nos damos el tiempo de leerla, difícilmente vamos a plantear preguntas, opiniones o inquietudes de manera objetiva. Entonces la invitación, por favor, siempre está abierta a que puedan leer la regulación y su documentación complementaria. Está a la disposición en la página web de la DGAC, va a aparecer acá en la pantalla donde podemos acceder a descargar la misma de manera oficial. Leer, intentar entender bajo esta óptica cuál es el motivo de esta regulación, de su vigencia, qué es lo que busca. Luego, a partir de esto, generar esta cultura de drones que se requiere, pues, y alcanzar la profesionalización de la actividad. Nosotros siempre vamos a estar predispuestos a seguir desarrollando y generando este tipo de espacios. Vamos a estar pendientes igual de sus inquietudes, de sus observaciones, para que puedan ser solventadas en futuros espacios que igual esperamos contar con un representante de la aviación civil. Gracias, Darwin, gracias, David, y gracias a todos ustedes por su interés. También quisiera, Fernando, que por favor aproveche este espacio, nos indiques cómo la gente puede contactarte. Sabemos que trabajas para la industria, dónde podemos encontrarte y cómo las empresas que necesitan asesoría, sobre todo en materia aeronáutica, pueden encontrarte a ti. Gracias, David. Bueno, mis contactos aparecerán aquí al pie de la descripción de este video. Principalmente contacto también y pueden revisar mis publicaciones que las he realizado. Están pendientes publicar otras de mi red profesional de LinkedIn como Fernando Flores Rojas. Siempre voy a estar pendiente a responder preguntas puntuales que se originen después de la generación de este material y de estos aportes que intentamos brindar a la aviación no tripulada. Pues, y si ya es una pregunta puntual en cuanto a algún requerimiento específico, pues no duden en contactarme, principalmente a través de la página de LinkedIn. Contactarme también en la página web de Aerostral, la consultora a la que pertenezco,
Pueden encontrarlo en la red como Aeroastral Consulting y mi correo electrónico también como fernandoflores@aeroastral.ar. Estaré pendiente de sus inquietudes. Gracias, David. Muchas gracias amigos a todos por haber llegado hasta el final del video. Estamos abiertos para sus inquietudes, pueden dejarnos en su comentario cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que haya surgido durante el video, que pues prontamente estaremos respondiendo. Muchísimas gracias amigos por la atención y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.